La expectativa para el encuentro de la selección frente a Venezuela no se reflejó en bares y restaurantes de Quito. Hubo poca presencia de hinchas. Sin embargo, los ecuatorianos no pierden la esperanza de clasificar al Mundial de Qatar 2022. Los bares y restaurantes de Quito lucieron así, sin mucho público y sin hinchas, a pesar de que el encuentro frente a la selección venezolana era trascendental para que el combinado nacional se mantenga en zona de clasificación. Unos pocos aficionados que se quedaron en la ciudad pese al feriado se dieron cita en la Foch. Como las lluvias, todo eso opacó todo el día. Flojo, como se dice. Pese a la ventaja inicial de la selección, algunos errores de nuestros jugadores hicieron que el resultado se remonte y se ponga en ventaja la Vinotinto hasta conseguir el triunfo de 2-1. ¡Pena! ¡Decepcionados! Pero bueno, así es el fútbol, ¿no? No jugaron a nada y molesta. Me siento mal. A pesar del resultado negativo para Ecuador, los hinchas mantienen la esperanza de clasificar a Qatar 2022. Obvio, o sea, toda la vida. Ecuador, siempre. Consideran que debe existir cambios para el partido que enfrentará a Ecuador ante Colombia el próximo jueves. Antes tenían que ser antes. Por ejemplo, el chico que iba por la derecha no funcionaba. Entonces ese cambio tenían que haberlo hecho antes. La selección ecuatoriana suma 16 puntos y se mantiene provisionalmente en la tercera posición, que podría variar dependiendo del resultado de los otros partidos de esta fecha de eliminatorias. Fernanda Ceballos, 24 horas. En Guayaquil, los hinchas asistieron a restaurantes y bares a ver el partido de la selección. Tras la derrota, esperan que el equipo mejore y están seguros que es posible clasificar al Mundial. En Guayaquil, una vez más, los restaurantes y bares fueron el lugar preferido por los hinchas para disfrutar del partido de la selección. Muchos de amarillo para alentar. Era un ambiente de alegría que aumentó con el gol de Ener Valencia. Sin embargo, la selección tuvo inconvenientes y el primer tiempo finalizó con empate a 1. Pero los hinchas no bajaban los brazos y confiaban en un mejor desempeño para la segunda parte. Pienso que sí, estructurando como le acabo de mencionar, pienso que sí. Vamos a ganar. Espero que ganemos y ese 1-1 sea solamente pasajero. En los restaurantes no solo había ecuatorianos, sino también la comunidad venezolana. La hinchada de ambos países compartía espacio para ver el partido. Y en esta ocasión, la alegría se la llevaron los Vinotinto con el segundo gol y victoria al finalizar el partido. Me siento un poco alegre y feliz porque bueno, ya mi equipo ha ganado. Pero nos sentimos contentos por haber logrado el triunfo contra una selección que está compitiendo para participar ya al Mundial. Mientras los ecuatorianos consideran que pese a la caída la selección puede recuperarse ante Colombia y la clasificación al Mundial es posible. Claro, tiene que ser lo justo, la clasificación es lo justo que peleamos ahorita. En Colombia tenemos que ganar. O sea, igual tenemos oportunidades de seguir avanzando. Claro, tenemos. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Vamos con noticias políticas, amigos. Inseguridad y el proyecto de ley económico creando oportunidades fueron los principales temas abordados en la sesión solemne por la independencia de Guayaquil. El acto juntó nuevamente al presidente Guillermo Lasso y al exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, tras sus críticas a la gestión del gobierno semanas atrás. El acto se realizó en el hemiciclo de la Rotonda en el centro de Guayaquil y volvió a juntar al presidente Guillermo Lasso, al exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, y a la alcaldesa Cintia Viteri. La inseguridad y el proyecto de ley económico urgente creando oportunidades fueron los principales temas en los discursos de las autoridades. Sobre la inseguridad habló la alcaldesa Viteri. Reconoció que no se han tenido los resultados esperados pese a la entrega de equipos y combustible a la policía. Por el nivel de violencia que se vive en la ciudad, demandó presencia militar en las calles. Demando aquí y ahora que salgan los militares a las calles, la fuerza pública a las calles, la marina, el ejército, la fuerza aérea, que apoyen a la policía, a los agentes de tránsito, a los metropolitanos. En este marco, la alcaldesa entregó al presidente Guillermo Lasso el proyecto de ley por la vida y la protección ciudadana, que entre otros puntos busca que se derogue la tabla de consumo de drogas y permita el porte de armas. Que quienes pasen los rigurosos exámenes a través del Ministerio de Defensa puedan portar armas como lo hacían antes. Demando que todos puedan ver el rostro del delincuente y que se actúe de oficio en delitos. Demando que se derogue la tabla del consumo de drogas y que mediante examen toxicológico se determine quién es consumidor y quién debe ser tratado como delincuente y quedar encerrado.
Luego fue el turno del presidente Guillermo Lasso, quien en su intervención habló del verdadero octubre, refiriéndose a las protestas de octubre de 2019. A quienes digan que octubre debe significar, y aquí usamos sus palabras, violencia sagrada, nosotros decimos que solo la libertad es sagrada. Octubre no es anarquía, octubre es concordia. Durante su intervención, el presidente Guillermo Lasso se refirió a la importancia de dar paso al proyecto de ley económica urgente, creando oportunidades. Que el proyecto es necesario para cumplir promesas de campaña, afirmó. ¿Qué más necesitan los sectores políticos para confiar en que este es el camino? ¿Qué otra prueba requieren para corresponder nuestra buena fe? ¿Qué hace falta para sentarse al menos a dialogar por el bien del pueblo ecuatoriano? A todos aquellos que insinúan que no estamos cumpliendo nuestras promesas de campaña, tan solo les voy a mostrar el camino. Esta es la oportunidad. Apóyenla. Apoyen al pueblo ecuatoriano. Finalmente negó que la situación carcelaria se deba a una inacción por parte del gobierno, sino que es una reacción, dijo, ante las acciones contra el narcotráfico. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Mientras tanto, en la Asamblea Nacional, al tiempo que evitan una mayor confrontación con el Poder Ejecutivo, rechazan las declaraciones del primer mandatario. Algunos asambleístas consideran que el gobierno debe replantear sus propuestas y no endosar la responsabilidad a los asambleístas. De una asamblea insensible e incapaz de responder a las necesidades del pueblo ecuatoriano. La Asamblea Nacional les da la espalda a todos ustedes. Con esta intervención, el presidente Guillermo Lasso mostró públicamente su descontento con las respuestas del legislativo a su propuesta de la llamada ley creando oportunidades. Si bien no es el mejor momento de la Asamblea Nacional por sus bajos índices de aceptación y los constantes escándalos de corrupción que envuelven a sus integrantes, los legisladores tampoco se sienten insensibles o incapaces, como ha dicho Guillermo Lasso. En las filas de Izquierda Democrática prefieren evitar una pugna. Es necesario aclarar que la capacidad que exige el presidente Guillermo Lasso debe ser la capacidad que le exige a las personas que están trabajando junto a él en el gabinete, que puedan enviar propuestas de ley que cumplan con los requisitos formales. Y es que la propuesta del gobierno en torno a la ley creando oportunidades, dicen los asambleístas, no es un tema de incapacidad del legislativo. Esperan, sin embargo, un plan distinto y creativo para no caer en la confrontación. No se le negó al presidente, se le dio 30 días del plazo correspondiente para que pueda resolver estas líneas rojas que como asambleístas le hemos pedido y poder solventar. De momento se abren a la opción de que el gobierno replantee su propuesta de ley y quedan a la espera. Y en ese marco debe entender que nosotros vamos a apoyar todo lo que beneficie a la ciudadanía, pero que no vamos a permitir absolutamente en ningún momento regresión de derechos o nada que pueda afectar ningún proyecto de ley. No obstante, la credibilidad no es un capital importante de esta Asamblea Nacional y esto juega en concordancia con las críticas de Guillermo Lasso. En las últimas horas, la Contraloría General del Estado entregó oficialmente la información de los legisladores con glosas. De 32 glosados, 16 no han logrado desvanecerlas. Responsabilidades administrativas, órdenes de reintegro de dinero y 8 de los 16 tienen informes con responsabilidad penal. De ahí que la respuesta de los legisladores a la crítica del Ejecutivo tendría que ser también creativa. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos. Una cuenta regresiva para el gobierno ecuatoriano tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Los compromisos acordados por el Ecuador incluyen la aprobación de una reforma tributaria y otros temas relacionados con el combate a la corrupción, por ejemplo. Estas reformas deberán ser ley hasta finales de mes y otras hasta 2022. De eso dependerán los desembolsos.
Con el compromiso de Ecuador, el Fondo Monetario Internacional ha autorizado el primer desembolso de $800 millones. No obstante, la meta del gobierno es llegar a 2022 y obtener $1.700 millones adicionales. Pero, ¿qué debe ocurrir para esto? El analista económico John Cajas cree que el gobierno debe establecer prioridades. Más urgente que pone el acuerdo en términos legales y de ajuste económico es justo eso, ¿no? La reforma tributaria, si es que realmente quiere cumplir los objetivos que le plantea el fondo, que aparte son urgentes, puesto que nosotros esperamos $700 millones para diciembre de este año. Y es que el acuerdo refiere a una llamada reforma estructural que tiene que ver con la reforma tributaria, reforma laboral, ajuste fiscal sobre gastos, legislación antilavado y combate al enriquecimiento ilícito, entre otros. Para el analista Vicente Albornoz, las reformas son impostergables. Si es que no hay este acuerdo con el Fondo Monetario, diciembre va a ser un dolor de cabeza salvaje para el tesorero del Estado. El gobierno apunta a una importante reducción de gastos que podrían alivianar la economía y, en paralelo, cumplir algunos de los compromisos planteados con el FMI. La idea es lograr la reducción de gastos por pandemia, por ejemplo, una vez superada la emergencia, mejorar las compras públicas, racionalización del gasto corriente, es decir, salarios, reducción del gasto por subsidios. Se habla de un recorte del 0,9% en temas de gasto corriente, incluyendo sueldos, ¿no? Entonces sería de ver hasta qué punto es viable, puesto que el ajuste en sueldos es una de las cosas que menos han podido hacer no solo el gobierno actual, sino varios gobiernos en muchos años, ¿no? El tiempo decurre para el cumplimiento de los compromisos y en lo que coinciden los analistas es que el gobierno debe establecer las prioridades. Le enseñamos al Fondo Monetario que hicimos una reforma aceptable, no perfecta, pero aceptable. Yo creo que no habría ningún problema. Y si no se la hace en octubre, si no en noviembre o hasta el 20 de diciembre más o menos, no creo que haya ningún problema tampoco. Una reforma tributaria urgente y allanar el camino para lograr el resto de los acuerdos. Fausto Yepes, 24 horas. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional cancela la sesión prevista para mañana lunes en el Palacio de Carondelet en torno a la investigación de los llamados Pandora Papers. La pugna generada entre la presidencia de la Asamblea y el titular de la Comisión de Fiscalización se zanjó luego de que Guadalupe Llori negara la autorización para esta cita en el Palacio. En un cruce de comunicados emitidos durante este feriado, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, y la máxima autoridad de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, libraron una pugna alrededor de la investigación a Guillermo Lasso y los llamados Pandora Papers. La sesión de la Comisión de Fiscalización había sido acordada para este lunes a las 10 de la mañana en el Palacio de Gobierno. No obstante, en el Pleno del Legislativo se resolvió la semana pasada que sea la Comisión de Garantías Constitucionales la encargada de investigar el caso denominado Pandora Papers. Fueron 105 votos a favor. La pugna había comenzado. La filtración de los papeles de Pandora que involucra a Guillermo Lasso con empresas en paraísos fiscales provocó el interés de los legisladores por investigarlo. Hasta este sábado, Fiscalización mantenía en firme la sesión prevista con Guillermo Lasso en Carondelet. Lasso incluso se comprometió a entregar toda la información necesaria. Hagamos en la Comisión de Garantías hagamos en la Comisión de Fiscalización. Yo pienso que debería estar en la Comisión de Fiscalización. Es más, ya prevenimos en la investigación. Según la ley deberíamos estar. Pero independientemente de eso, que no hay impunidad, nadie está por encima de la ley, pero que la investigación sea objetiva. Desde la presidencia de la comisión se hablaba de un boicot al proceso fiscalizador, pero todo hasta que se publicó este comunicado oficial del legislativo. Allí se aclara que la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, no autorizó el pedido de la Comisión de Fiscalización para realizar vía telemática y presencial en el Palacio de Gobierno la sesión que había previsto para conocer este caso. Horas más tarde llegó la respuesta y lo que parece ser el fin de este primer capítulo de los papeles de Pandora en la Asamblea. La respuesta pública de la Comisión de Fiscalización, en la que se informa sobre la cancelación de la convocatoria a la sesión ordinaria en Carondelet. Con ello, de momento, el caso de los Pandora Papers estaría en la Comisión de Garantías Constitucionales y, según la decisión del Pleno, todos los documentos hasta aquí recabados por Fiscalización deberán sumarse a la investigación acordada. Fausto Yepes, 24 horas.
Autoridades relacionadas al sector justicia se reunirán este miércoles con el propósito de elaborar un plan de reformas legales que permita atacar la crisis penitenciaria del país. El director del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad no garantiza que se hayan terminado los enfrentamientos en las cárceles del país. Son urgentes las reformas en materia de justicia penal y garantías penitenciarias. Es por ello que el próximo 13 de octubre se prevé la sesión entre la Corte Nacional de Justicia, Fiscalía General del Estado, Defensoría Pública y Consejo de la Judicatura. La crisis carcelaria obliga. Este es un problema estructural con múltiples actores y todos estamos llamados a solventar esta crisis. Y es que una de las mayores preocupaciones del sistema tiene que ver con la enorme cantidad de presos sin sentencia. Se habla de al menos 15.000 a nivel nacional. Esto significa alrededor del 39% y en los procesos para ya tener una sentencia está en manos de los jueces. Está claro que no se ha tomado el control total de las cárceles del país. Ni siquiera el director del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad garantiza que no haya nuevos enfrentamientos. La seguridad está dada, pero no descartamos que en cualquier momento pueda pasar algo. De ahí que promover reformas al sistema es tan solo una de las alternativas de solución y no la solución, que de momento no la tienen. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Otros temas, amigos. Esta semana la ministra de Salud, Jimena Garzón, alertó sobre un ligero incremento en los contagios y las muertes a causa de COVID-19 y pidió a los ciudadanos no relajarse en las medidas de bioseguridad. El 15 de septiembre pasado se registró el promedio diario de casos de COVID-19 más bajo del último año, 154 casos. Pero en lugar de seguir a la baja los contagios, en las últimas semanas el país empezó a registrar un ligero incremento, no solo de casos, sino también de mortalidad a causa del virus. El gobierno alertó sobre este aumento y señaló que la situación se produce porque todavía hay un porcentaje importante de la población mayor de 18 años que no se ha vacunado. Según el vacunómetro, el 100% de la población mayor de 80 años ha completado el esquema. Entre 50 y 79 años sobrepasan el 80%. Entre 25 y 49 años llegan al 80,23%. Y entre 18 y 24 años, los vacunados completamente alcanzan el 73%. Las personas que faltan vacunarse lo hagan. Continuar la campaña de vacunación que está haciendo a nivel de los niños. De ahí que los médicos piden no relajar las medidas de bioseguridad, más aún durante este feriado, donde se tiene previsto que miles de personas se movilicen a distintas partes del país. En mayor cantidad de personas yendo a la playa, las fiestas, las reuniones, hace que nos contagiemos más. A nivel nacional, los buses intra e interprovinciales pueden circular al máximo de su capacidad. En Quito, los buses urbanos también pueden rodar al 100%, pero en Guayaquil, tanto los buses urbanos como la Metrovía, el aforo establecido es de la mitad. En la ciudad, restaurantes, bares y salones de eventos pueden operar hasta con el 75% de aforo. Desde el gobierno piden no relajar las medidas de bioseguridad y acercarse a recibir la vacuna de forma inmediata. El pasado mes, en 14 de las 24 provincias del país, no se registró un incremento inusual de muertes. Guayas cerró septiembre con 119 muertes inusuales, es decir, 4 personas en exceso al día. En Pichincha se registró un promedio de un muerto inusual por día, mientras que en agosto eran 5 y en julio fueron 18. Joana Ramos, 24 horas. Gracias por compartir las noticias con nosotros, amigos. Luego de una semana de protestas de los comerciantes colombianos, el comercio internacional se reactivó en Rumichaca. Aún hay mercadería de exportación rezagada en las bodegas de Ipiales y de Tulcán. Alrededor de 500 vehículos pesados cruzaron la frontera hacia las bodegas de Ipiales en Colombia desde las 22:30 del pasado viernes hasta las 18 horas del sábado 9 de octubre, una vez que la fuerza pública del vecino país desalojó a los comerciantes que se tomaron el ducto internacional por 5 días. Vehículos que estaban represados tanto en la vía panamericana como en la zona de aforo y de igual manera en algunas bodegas pasen ya al lado colombiano. Lo mismo va a pasar del lado colombiano a Ecuador.
Se estima que unas 150 tractomulas aún permanecen con la mercadería de exportación en las zonas de aforo, tanto de Tulcán como de Ipiales, las mismas que se espera despachar desde este lunes para nivelar los índices de comercio exterior afectados por la protesta que se extendió durante una semana. Lo que nosotros realmente más bien hacemos un llamado a las autoridades, tanto de Colombia como de Ecuador, sobre todo a los gobiernos, para que se establezca ya un cronograma de apertura del puente. Los comerciantes de Ipiales, sin embargo, alertan de nuevas protestas hasta conseguir la reapertura total de la frontera. No puede en este momento el gobierno del Ecuador mantener la frontera cerrada cuando no hay ninguna razón. La fuerza pública de los dos países se encarga de brindar seguridad en la frontera, pero varios conductores tienen temor de cruzar para evitar agresiones a las unidades durante el trayecto hacia las bodegas de descargue. Todos los operativos son coordinados, se hace la coordinación respectiva con los similares de Colombia ante cualquier situación que se pueda presentar en Puente de Rumichaca. Sí, vamos, en este momento estamos con protección policial, pero pues no sé qué pase después, ¿no? Tanto los comerciantes como transportistas se mantienen a la espera de nuevos acercamientos entre los dos países para tratar la reapertura progresiva de la frontera, que aún se mantiene en espera. En Rumichaca, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. El sector turístico del país espera recaudar en este feriado al menos 12,5 millones de dólares, que significa al menos la mitad de lo que se movió durante el feriado del 9 de octubre del año pasado pese a la pandemia. Esto se debe, dicen, a la poca afluencia a las playas y a los destinos turísticos. Estas imágenes proporcionadas por el ECU 911 muestran el escaso movimiento en las principales carreteras del país. La ciudadanía prefirió pasar estos días de asueto en sus ciudades de origen o dirigirse a destinos cercanos, así lo confirma el director del COE Nacional, Juan Zapata. 42.085 personas hemos registrado en las playas ecuatorianas, los principales destinos: playas Villamil, Chipipe, Salinas, Montañita, Atacames. Una de las razones, asegura el vicepresidente de las cámaras de turismo del Ecuador, Raúl García, es que es un feriado corto. La ciudadanía se alista para el siguiente de 4 días, por difuntos y la independencia de Cuenca en noviembre. Entonces, como ese es un feriado un poco más largo, la gente se va un poco más lejos. El año pasado el sector turístico en el feriado del 9 de octubre recaudó alrededor de 25 millones de dólares, pese a que fue el primero luego de las restricciones que se permitió el ingreso a las playas. Se espera poder recaudar por lo menos la mitad, es decir, 12,5 millones. García menciona que aún el sector no se recupera por completo, pero todo ayuda. Oportunidades para seguir buscando liquidez, para seguir manteniendo, tratar de pagar a las autoridades a las cuales les debemos todavía impuestos. De acuerdo a cifras que maneja el ECU 911, este feriado se registraron 38.067 emergencias, lo que significa una reducción del 11% comparado al feriado anterior, donde hubo 42.714. Fernanda Ceballos, 24 horas. Aquí concluyen las noticias del fin de semana, amigos. Gracias como siempre por su confianza y sintonía. Que tengan buenas noches y un feliz inicio de semana.